Bueno, buenos días a todos y les agradezco mucho que estén aquí en el curso de calidad. Yo soy el jefe del Servicio de Urgencias Adultos del Hospital Orán y con toda la disponibilidad para poder compartir el tema de hoy, que vamos a manejar la crisis hipertensiva, ¿no? Algo que prácticamente todos hemos estado en contacto en algún momento de nuestro quehacer médico y pues en nuestra familia, inclusive pues a veces hasta nosotros mismos. Como tal, quisiera contarles dentro de toda esta presentación una anécdota, casos que a veces no nos llegan, pero que son prácticamente famosos y que es parte de lo que vivimos todos los días. Esta persona, creo que todos lo hemos conocido a veces por historia o a veces por conocimiento general. Presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, una persona realmente sana que súbitamente fallece del 28 de marzo al 12 de abril de 1945 durante su campaña para presidente, ¿no? Posterior de su primer mandato. Un día, Steve Ehrlich, secretario de prensa de Casablanca, habla que el presidente de los Estados Unidos había sido examinado por varios médicos después de haber tenido síntomas generales, dolor de pecho, alteraciones generales, y sin embargo lo encontraban completamente sano, ¿no? Entendiendo el nivel de la medicina en ese entonces, pero pues prácticamente con un equipo médico pues bastante amplio, ¿no? Habiéndolo encontrado pues completamente sano. Esta es la primera parte de la historia. A partir de eso comienzan a darse mucho seguimiento y mucha importancia a nivel de la medicina mexicana, Consejo Mexicano de Cardiología, a nivel europeo. Las instituciones médicas le dan importancia a algo que es la hipertensión, ¿no? Inclusive a nivel europeo, la Asociación Europea de Cardiología y de Medicina Interna hacen hincapié en una patología emergente que se llama hipertensión. Hasta cierto punto no desconocida, pero sí subestimada realmente. A partir de esto, se han dado muchas clasificaciones, se ha tratado de unificar tanto el diagnóstico como el tratamiento de esta patología, y que como todos sabemos hasta nuestros tiempos se ha vuelto una patología no solo sistémica, no solo universal, sino que también a nivel farmacológico se le ha invertido muchísimo, ¿no? Prácticamente todos conocemos más de 20 fármacos que pueden ser utilizados para la hipertensión, a veces más de manera mercadotécnica, pero que al final de cuentas nos habla de la importancia que se le ha dado al tratamiento de esta enfermedad. Vale la pena empezar definiendo primero lo que es presión arterial, ¿no? Que como tal podemos definirlo como aquella fuerza que se ejerce por la sangre a los vasos sanguíneos y que es lo que le da la capacidad para fluir a la sangre y llevar todos los nutrientes que necesita a los distintos órganos de la economía. Como tal, la presión arterial pues es algo fisiológico. Sin embargo, las presiones arteriales pueden ser distintas para cada persona y lo fisiológico es único para cada persona. Sin embargo, como tal, podemos hablar que la hipertensión arterial como tal es un aumento en las cifras de esta presión, de estas cifras tensionales, que ya ocasionan cambios en la homeostasis del cuerpo y al final de cuentas terminan causando un daño a nivel de la economía. La pregunta que en algún momento todo el mundo se ha hecho es si estos cambios son súbitos, si estos cambios son crónicos, de qué manera podemos detectar o prevenir este tipo de cambios. Y hasta ahora lo único que podemos hablar es que es multifactorial. O sea, no hay un solo evento, no hay una sola causa que podamos modificar para que esto se controle. Y de manera
general se ha, de acuerdo a todos los acuerdos y a todas las instituciones que han tratado de llevar a una definición única, que la hipertensión sostenida, que la elevación de esta hipertensión a niveles de 140 milímetros de mercurio sistólica y una diastólica por encima de 90, se considera ya una hipertensión arterial. Como tal, en México, que pues prácticamente es donde nosotros vivimos, la epidemiología es muy clara acerca de lo emergente de esta enfermedad. No por algo es una de las 10 patologías más importantes a tratar, y tampoco es una coincidencia que esta patología lleve años estando entre las primeras, ¿no? La prevalencia de la hipertensión en México, tenemos aquí una distribución a nivel de la República Mexicana. En color guinda tenemos los estados que tienen mayor prevalencia, teniendo una mínima de 33 a un 36% de la población siendo hipertensa, hasta los de color verde, que tienen la menor tasa de hipertensión. Sin embargo, aún así es muy alta, ¿no? A pesar de todo es alta. Nosotros nos encontramos en pues, parte del segundo lugar con este amarillo verdoso que tenemos, con una tasa de prevalencia de 30 al 32% de la población. O sea, 3 de cada 100 personas, 30 o 40 de cada 100 personas pueden llegar a ser hipertensos. Y como tal, pues obviamente se considera un problema de salud pública, especialmente a nivel mundial. Más de 1 billón de personas se conocen como hipertensos, y con una tasa de mortalidad de 7.5 millones de muertes al año, ¿no? Y de estos hipertensos se genera una patología muy particular que se llama la crisis hipertensiva, que al menos estadísticamente afecta al 1% de la población en general, y que, como veremos, esta división de crisis hipertensiva entre urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas también cambia la patología, siendo las urgencias un 76% y las emergencias un 24%. Posteriormente vamos a definir qué es una urgencia hipertensiva y qué es una emergencia hipertensiva. Y el riesgo ya no solo es el que la presión puede elevarse de manera descontrolada, sino que este riesgo conlleva complicaciones a nivel de órganos blancos, como eventos vasculares cerebrales, agudizaciones de una falla renal preexistente, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca que puede llegar al choque cardiogénico, o edema agudo pulmonar, que prácticamente es una de las complicaciones más severas a nivel cardíaco, ¿no? Y bueno, ya a nivel nacional tenemos que Yucatán está dentro de los 5 estados con mayor prevalencia de hipertensión. Digo, al final de cuentas hay una distribución que sabemos que tiene que ver mucho con factores dietéticos, con factores culturales, pues por la dieta, por la actividad física, por muchos factores que a veces tienen más que ver que solo un tratamiento farmacológico. Pero pues Yucatán, Coahuila, Zacatecas, prácticamente son de los estados que más se afectan. Llamando la atención que aquellos que están en el norte suelen tener menos incidencia. Para que tengamos una idea, la primera vez que se describió la hipertensión fue por Bolar y Barr en el año de 1914, prácticamente hace 100 años que alguien comenzó a estudiar esta patología, ¿no? El primer estudio se llevó a cabo prácticamente en 1939, en donde empezaron a describir esta enfermedad. Y desde el principio se reportaba que esta enfermedad causaba un 79% de la mortalidad en pacientes que presentaban hipertensión, que no llevaban tratamiento por alguna razón y que se agudizaba con una crisis hipertensiva, sobre todo en el primer año, con una media de supervivencia de 10.5 meses. Estamos hablando de menos de 1 año de supervivencia en aquellos que tenían una crisis hipertensiva no tratada. Y del 1 al 2% de los pacientes que tienen hipertensión, algún momento van a desarrollar una crisis hipertensiva.
Y eso lleva a una de las preguntas, digo, más congruentes con esto. Si una persona necesita ser hipertensa para tener una crisis hipertensiva, o las crisis hipertensivas se pueden presentar aún en pacientes no hipertensos o hasta sanos. A partir de esto, podemos nosotros, bueno, se han llevado a cabo muchos estudios y en la misma diapositiva tenemos la clasificación de los últimos concilios, el JN6 y el JNS7, donde tenemos una comparación de cómo han tratado de clasificarse los rangos hipertensivos o los rangos de normalidad, ¿no? Lo importante, independientemente de poder clasificar a un paciente en estos estadios, es que los cambios de presión a partir de la basal son lo que generan los cambios, son los que generan el daño y son los que generan las urgencias. Está disponible igual la clasificación, pues prácticamente para que ustedes puedan consultarla. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros podemos hablar que tenemos una presión normal? Podemos hablar de que mucha gente ha manejado presiones que consideran bajas toda su vida y que en algún momento al llevarlos a consultar o al tener una revisión médica, pues se ubican en alguno de estos rangos, ¿no? Normales, normal alta o algunos estadio 1, estadio 2, cuando pues, son personas que nosotros consideramos sanas, ¿no? Les dejo ahí la pregunta. Continuando con la historia de Roosevelt, sale en la mañana del 13 de abril de 1945, cuando muere Roosevelt. Y esta declaración la hacen los médicos. Sale publicada en el New England Journal of Medicine, donde prácticamente ellos dicen que ese día en el que él, el 28 de marzo, que él tiene los síntomas de hipertensión arterial o crisis hipertensiva, prácticamente él salió a su campaña normal, ¿no? Le hablan clear sky, o sea, como si prácticamente no hubiera nada, ¿no? Nada que les indicara que él se sentía mal o que tuviera alguna condición, ¿no? Y sin embargo, el presidente, 12 días después, 14 días después, el 13 de abril, pues fallece por una hemorragia cerebral secundaria a una crisis hipertensiva, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado así, ¿no? Así de súbito y así de importante es el tema de hoy. ¿A qué se debe la hipertensión? Al final de cuentas, han habido muchos estudios, todos han sido congruentes al que el daño es a nivel endotelial. Al principio no estaba bien descrito, sin embargo, sí se sabía que era por alteraciones de la respuesta neurohumoral y que había un estrés, un daño endotelial, que es el que provocaba que la permeabilidad vascular aumentara y disminuyera. Y esto provocaba alteraciones en la coagulación y depósitos de fibrina, lo que actualmente conocemos como las placas ateromatosas, que inicialmente comienzan con solo depósito de fibrina, plaquetas, y que a nivel más severo, pues ya pueden provocar trombosis, ¿no? Esto es daño endotelial. Y cuando el endotelio pierde la capacidad de regular este flujo, es cuando la hipertensión comienza a presentarse. Ahora, ¿a qué nivel este daño puede estarse dando? Para que nosotros hablemos de una hipertensión sistémica, pues estamos hablando de un daño crónico, un daño que prácticamente lleva años de evolución. Y se ha incluido en las alteraciones una respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona inadecuada, activación de la interleucina 6, que obviamente genera una infiltración celular. También se ha supuesto que el efecto natriurético que nos provoca poder orinar de manera adecuada o regular los volúmenes está alterado. Y al final de cuentas esto termina en una hipoperfusión, isquemia y disfunción de los órganos.
Ya ahorita, pues prácticamente después de tantos estudios anatomopatológicos y de impedancia, pues prácticamente tenemos mucha información, ¿no? Lo que llama la atención, o al menos lo que se ha llegado a concluir, es que estos cambios que se pueden llegar a dar durante toda la vida, al final de cuentas son irreversibles. Lo que es reversible es el daño agudo, que en algún momento puede llegar a retrasarse, obviamente por años o décadas. ¿Quién comete el error al poder, o sea, dónde está el error al tener una enfermedad de este tipo que no se ha podido controlar? ¿Por qué una patología como la hipertensión, que podríamos llamar algo sencillo de tratar, si se puede llamar ese término, es tan difícil de conseguir ese control? ¿Y por qué las crisis hipertensivas, que son su agudización, son de muy alta mortalidad? De los dos lados hay errores, tanto del paciente, tanto de las personas que padecen la enfermedad, ya sea por cuestiones culturales, tanto por el médico, que en ocasiones no tiene en el momento la curiosidad para, pues bueno, valorar al paciente. Tenemos aquí una laminilla que habla sobre los errores, pero vamos a hablarlo a nivel general, ¿no? A nivel del paciente. Pensar que las cifras altas de presión arterial son normales. ¿Cuántos no hemos oído la frase, yo soy de presión alta, yo soy de presión baja? Y pues así he sido toda mi vida, ¿no? O tomar la medicación o cumplir con un tratamiento intermitente. Lo tomas cuando te sientes mal o cuando tengo la presión alta, pero pues prácticamente nosotros no, o al menos la gente que tal vez no sea médica, pues es difícil que puedan tener este tipo de experiencia médica, ¿no? O criterio para decidir cuándo tomar un medicamento, cuánto no. Automedicarse sin control médico periódico. ¿Cuántos no hemos tenido pacientes que toman lo que toma su vecino, o toman lo que toma su esposo, o su papá, o su mamá, o porque a fulanito le fue bien? Y algo que vamos a ver en esta plática es que los tratamientos, a pesar de que hay muchos, deben individualizarse para cada paciente. No todos somos iguales y no todos requerimos los mismos medicamentos, ni respondemos de la misma manera. Por lo tanto, la automedicación, pues prácticamente, digo, y en todas las patologías es algo erróneo, ¿no? Pensar que la hipertensión es una enfermedad transitoria, de la misma manera, yo era hipertenso, ya no lo soy, o es algo que ni siquiera tuve, o es estrés. O sea, la hipertensión es una enfermedad y es una enfermedad real. También, obviamente, los factores culturales incluyen la dieta, como el consumo libre de café, o hay gente que piensa que no tomar sales, no ponerle sal yodada, la que usamos normalmente para la comida, pero pues sabemos que hay muchas otras cosas en las comidas que tienen sal, ¿no? Ahorita, pues prácticamente con el aumento con la globalización de la alimentación, pues prácticamente todos los productos vienen muchos prefabricados y ya con cierta cantidad de sal. Entonces, les pongo como, por ejemplo, los cubos de caldito que prácticamente todos hemos comido alguna vez en nuestra vida, condimentos, y pensar que eso no es sal como tal, ¿no? Entonces, esa parte también ayudar a concientizar a los pacientes, y por ende el hecho de que pues, le pongo poca sal a la comida y con eso es suficiente, ¿no? Cuando pues obviamente no es lo único, ¿no? Y como ya se sabe, prácticamente no es el único factor que puede provocar una hipertensión o una crisis hipertensiva. Y vamos ahora del otro lado, ¿no? ¿Qué nos compete a nosotros? Errores frecuentes en el manejo de la crisis hipertensiva. Primero, pues hacer el diagnóstico equivocado de crisis hipertensiva, ¿no? Sobre todo porque no todo lo que parece una crisis hipertensiva, entendiendo síntomas como dolor de pecho, dolor de cabeza, siempre tienen que ver con una hipertensión descontrolada. Es ahí donde vamos a tocar el tema de la valoración integral del paciente, ¿no? Que prácticamente es lo que hacemos los médicos, o lo que en un momento nos interesa es bajar la presión arterial como sea.
inclusive aunque sean pacientes que no lo requieran, ¿no? ¿Por qué? Porque somos reactivos, o sea, somos personas que al ver una presión tan elevada en ocasiones, pues bueno, la primera intención es bajarla de manera súbita y a veces no es lo adecuado. De hecho, vamos a ver que hay ciertos rangos para poder hacer esa disminución gradual de la hipertensión. El otro lado es demorarse a iniciar medicamentos parenterales cuando el paciente tiene evidencia de daño a órgano blanco. ¿Por qué? Porque tratamos de manejar de manera o de lo menos invasivo al paciente. Sin embargo, eso puede no solo retrasar el tratamiento adecuado, sino generar complicaciones irreversibles, como un infarto al miocardio, como un EBC hemorrágico, que vamos a ver qué pasa cada determinado tiempo que nos tardamos en mejorar la atención del paciente. Y lo principal, que aparte es no realizar un adecuado seguimiento después de que controlamos una crisis hipertensiva. ¿Cuántos pacientes van al hospital por una crisis hipertensiva? Obviamente la urgencia se resuelve, si es el caso, pero al irse a su casa, el paciente nunca vuelve a llevar un control adecuado, nunca vuelve pues, a hacer un chequeo. ¿Por qué? Porque el evento ya pasó, ¿no? Tal vez sea el miedo, obviamente, a enfrentar una enfermedad, a sentirse enfermo, pero pues la hipertensión aislada es algo que no se da como tal y es algo que en algún momento sí genera repercusiones permanentes. A nivel fisiopatológico, nosotros dividimos la hipertensión en dos tipos, la primaria y la secundaria, ¿no? La hipertensión primaria es la que en mayor porcentaje afecta a las personas, de un 85 a un 90%, que es aquella que es idiopática, ¿no? Es aquella que se da por este daño endotelial sin factores de riesgo previos, ¿no? Y la hipertensión secundaria, que es aquella que tiene una patología de base a nivel orgánica y que es la de menos cantidad, del 10 a un 15%, pero que puede ser reversible, puede ser controlable de manera más adecuada. ¿Como cuáles? La hipertensión resistente o refractaria al tratamiento, aquella hipertensión muy conocida de bata blanca, que se da por estrés, que se da por ansiedad. La hipertensión oculta o enmascarada, que es aquella que no da síntomas, el paciente puede estar hipertenso toda su vida y el aumento ha sido tan gradual y tan sostenido que pues prácticamente no le genera mayor limitación de sus actividades, ¿no? Tener en cuenta que desgraciadamente mientras algo no nos limite, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, pero cuando ya la limitación por un dolor de cabeza, por un dolor de pecho, no nos permite trabajar, no nos permite convivir, es cuando nosotros le brindamos atención a este síntoma, ¿no? Y la hipertensión sistólica aislada, que pues prácticamente ha sido en algunos casos subestimada, pero si antes se pensaba que la hipertensión diastólica era la más grave, ahorita se sabe que prácticamente ambas tienen el mismo tipo de repercusión y el mismo tipo de riesgo. Y que prácticamente todo esto aumenta con la edad. Ya sabemos que a partir de los 40 años ya el género, tanto de hombre como de mujer, ya pasa a segundo término. Ser hipertenso a esta edad, pues prácticamente ya da lo mismo que sea hombre o sea mujer. Lo que sí importa a partir de eso ya son los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, obesidad, y son factores de riesgo que son modificables, ¿no? Sabemos que el género y la edad pues es algo no modificable, pero todo lo demás sí. Ok, en general, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología? En ocasiones puede ser inclusive asintomática, enfermedad silenciosa. La persona, como les comento, a veces puede tener mareos leves, dolores de cabeza intermitentes o inclusive a veces no tener mayores síntomas, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Hasta que un punto de que el 60% de los pacientes que son hipertensos ignoran que realmente lo son porque nunca han ido a una revisión adecuada. ¿De acuerdo? Prácticamente los síntomas, como digo, pueden ser tan leves y tan inconstantes que pues prácticamente la persona no les da importancia.
pero sí hay que tener en cuenta que el diagnóstico inicial o la sospecha inicial para que una persona sea llamada hipertensa es checar la hipertensión, medir los niveles de presión arterial que una persona tiene en, obviamente, ciertos ambientes libres de estrés, obviamente con la técnica adecuada, en posición adecuada y obviamente tomando en cuenta ciertos factores agregados. Y a partir de eso, integrarlo con los síntomas y factores de riesgo que el paciente tiene para hacer una valoración integral adecuada y decidir si el paciente cursa con cualquiera de estos tres eventos: una hipertensión descontrolada crónica, una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. Ahora, ¿cuál es el afán de bajar la presión arterial para nosotros o controlarla? Sí es cierto que obviamente el manejo no médico a veces puede tener ventajas con algunos pacientes, pero la mayor parte de los pacientes que no llevan un control adecuado son los que más se complican. Es cierto que hay un principio para todos los médicos, que es no hacer daño, ¿de acuerdo? Y muchos médicos pueden tener la compulsión de dar tratamiento a todo, ¿no? De ser estrictos y de tener un control. Pero en este caso vamos a ver cómo el descontrol en este tipo de patología sí es directamente proporcional al daño permanente o inclusive a la mortalidad. Lo que hablábamos, obviamente la hipertensión arterial como tal, JNS7 y el NS6 han manejado un corte de 140 de la sistólica con 90 de la diastólica o mayor. Sin embargo, vamos a hablar como una crisis hipertensiva, aquella que excede esos límites. En este caso, en general, se llegó al consenso que una presión sistólica mayor de 179 con una diastólica mayor de 109 ya son consideradas una crisis hipertensiva. Y a partir de esto, en 1993 se definió la diferencia entre estas dos patologías, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, en la cual los niveles de presión arterial no son lo que definen uno u otro, sino el daño al órgano blanco que presenta el paciente. Aquí les muestro la evolución de nuestro amigo, el presidente Roosevelt, en prácticamente el siglo pasado, ¿no? Para tener en cuenta de lo que estábamos platicando acerca de la evolución y de los riesgos. El presidente Roosevelt había llevado una evolución errática. Si lo vemos en 1936, ya teniendo acceso a mucho mayor información, él fue monitorizado con hipertensión, teniendo niveles de 150-60, 140-90 de presión arterial. Y como vemos en esta gráfica, tenemos una relación por mes de los niveles de presión arterial que ha tenido, así como ciertos eventos sociales de esa época, elecciones, discursos, y vemos cómo los niveles de presión arterial fueron subiendo de manera progresiva, sostenida, progresiva, que es lo que hablábamos, y que al final de cuentas, pues desgraciadamente le causaron la muerte, ¿no? Teniendo en cuenta desde los primeros meses, en 1944 hasta 1945, marzo, abril, mayo, vean cómo en mayo tiene un pico, pero ese pico nunca baja a niveles normales, ¿de acuerdo? Hasta que en el siguiente año, en marzo, ya presenta la crisis hipertensiva y pues desgraciadamente fallece. ¿Cuál es la diferencia entre, vamos a hablar de las causas entre una y otra, ¿no? Entre una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva. Generalmente las emergencias hipertensivas tienen un órgano dañado de manera crónica
que presenta una agudización en su daño. Neurológicamente hablando, cuando se da una emergencia hipertensiva, cuando las cifras tensionales están elevadas, puede provocar neurológicamente una encefalopatía hipertensiva, una enfermedad cerebrovascular que puede ser tanto isquémica como hemorrágica, e inclusive sabemos que puede haber una isquémica que luego tenga conversión a hemorragia, una hemorragia subaracnoidea o inclusive pues provocar traumatismos encefálicos y viceversa, ¿no? Los traumatismos cursar con hipertensión arterial sistémica, igual que las hemorragias per se. Cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, los síndromes coronarios como el infarto al miocardio, una patología extremadamente silente, que es el aneurisma disecante de la aorta, pero con una de las mayores tasas de letalidad. La insuficiencia renal y en el caso muy particular, el embarazo, ¿no? La enfermedad preeclámptica y la eclampsia son aquellos que pueden complicarse y pues provocar un embarazo de alto riesgo. Y aquellas que son urgencias hipertensivas que todavía no han causado un daño a un órgano blanco, pero que generalmente son desencadenadas por eventos aislados, como fármacos, pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares no compensadas, pacientes que han sufrido algún tipo de proceso, alguna cirugía, la hipertensión o las crisis hipertensivas perioperatorias por ansiedad o por estrés. Todo esto dado por un exceso de catecolaminas circulantes, ¿no? Ya sea por ingesta de alimentos, por ingesta de medicamentos, drogas, inclusive algunos antidepresivos como los inhibidores de la monoaminoxidasa, crisis de pánico, y pues obviamente otras patologías que son secundarias, como pues bueno, en este caso las quemaduras o eventos traumáticos. Vamos a centrarnos ahorita en la urgencia hipertensiva. Definirla como tal, como una elevación de la presión arterial que no se asocia a un daño a órgano blanco. Como tal, agudo, incluyendo los principales que son cerebro, retina, corazón, aorta o riñón. Eso no quiere decir que haya otros órganos que no se dañen, pero generalmente estos son los que nos van a dar más síntomas. Por lo tanto, no hay daño a órgano blanco, pero sí hay elevación de las cifras tensionales. Eso define una urgencia hipertensiva. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de una urgencia hipertensiva? Los síntomas suelen ser agudos, teniendo en cuenta lo que les comentaba. Generalmente los pacientes ya llevan teniendo malestar pues por un tiempo prolongado generalmente. Elevación de la presión arterial con una sistólica mayor de 180 y una diastólica mayor de 110. Generalmente no se asocia a un aumento a corto plazo de la morbimortalidad, a menos de que esta urgencia hipertensiva se complique. Y que el tratamiento es, aparte de mejorar los síntomas, reducir la presión arterial de manera escalonada. Generalmente estos pacientes suelen responder adecuadamente al tratamiento antihipertensivo y ansiolítico vía oral y generalmente tienen un mejor pronóstico. El manejo inicial, como comentamos, utilizar el tratamiento vía oral, disminuir la presión arterial gradual en un lapso de 24 a 48 horas. Sabemos que el paciente puede tener síntomas. Los síntomas se pueden tratar mediante analgésicos, ansiolíticos y obviamente siempre priorizando el ABCD de la exploración. Como todo paciente con una urgencia o con un padecimiento agudo que pone en riesgo su vida, siempre hay que valorar primero el ABCD. Hacerlo de la manera más rápida, o sea, disminuir la presión de manera súbita, no está relacionado con un mejor pronóstico, al contrario, sino con un aumento en la mortalidad por alterar ese sistema autorregulador del cuerpo, que eso puede provocar lesiones por hipoperfusión, isquemia o infartos, sea cerebrales o cardíacos. Y en el caso de la emergencia hipertensiva, es mejor iniciar el tratamiento por vía endovenosa. Idealmente, ahí sabemos que existen muchos medicamentos en el mercado, pero aquellos que tengan una vida corta
son los ideales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el paciente va a requerir un tratamiento y una terapéutica ambulatoria, ¿no? Todos sabemos y todos en algún momento, por alguna razón, por falta de medicación ideal, hemos utilizado o empleado medicamentos de tipo sublingual sin que la presentación de estos medicamentos sea la ideal. Captopril, nifedipino, que son los que más tenemos en el mercado, sabemos que son útiles, sin embargo su presentación no está hecha para utilizarse de manera sublingual. Por lo tanto, la respuesta puede ser errática. A veces no es que el medicamento no funcione, simplemente no se absorbe de manera adecuada por mucosas, o inclusive lo peor, el efecto puede ser más potente de lo que nosotros queremos y entonces provocar más complicaciones. Así que en general no podemos decir que su empleo sea sugerido, ¿no? De hecho, ninguna guía lo avala. Y los pacientes con emergencia hipertensiva deben ser tratadas en una unidad de urgencias, una unidad de terapia intensiva o coronaria, en una unidad que lo cuente, ¿no? E idealmente ofrecerle al paciente medidas de soporte vital avanzado. En este caso se sugiere una línea arterial para ver realmente cuál es el estado hemodinámico del paciente. Aquí les comparto una guía para el manejo del paciente, en donde sugerimos el uso de 3 tipos de antihipertensivos para los pacientes con crisis hipertensivas de tipo urgencia. Tenemos ciertas bases como las que tenemos del lado derecho, en donde sugerimos usar los medicamentos disponibles que tengamos a la mano. Las terapias combinadas generalmente que se dan en una sola presentación son, si es que decidimos usarla, mejores, a menos que no las tengamos disponible. Se sugiere el uso de diuréticos de tipo tiazida, así como los calcioantagonistas de tipo dihidropiridínico, que pues tienen una mejor acción a nivel prolongado. Y tenemos este esquema que nosotros sugerimos. Una vez que el paciente está diagnosticado con una crisis hipertensiva de tipo urgencia, primero usar una terapia dual combinada a dosis bajas. En este caso, sugerimos un ARA, un antagonista del receptor de angiotensina, o un IEC. Les propongo esta guía bastante útil para que puedan ustedes emplearla a su consideración. Entonces hablábamos del primer paso, ¿no? Iniciar la terapia vía oral en aquel paciente que no tiene daño a órgano blanco, pero que tiene cifras elevadas de presión arterial. ¿Qué es lo que sugerimos? Utilizar un ARA o un IECA, captopril, enalapril, lisinopril, o en su defecto losartán, valsartán, telmisartán, en terapia combinada a dosis bajas. El paso 2 es, esta terapia no es adecuada, entonces, aparte de la terapia que tenemos, es aumentar la dosis a dosis plenas y de identificar si hay algún factor desencadenante o algún factor que no hemos logrado eliminar y que esté provocando que el medicamento no haga efecto adecuado. Y el tercero es una terapia triple combinada, que no solo incluye un ARA, que no solo incluye un calcioantagonista, sino incluye un diurético de tipo tiazida, ¿no? Como en este caso, la hidroclorotiazida o tiazolildendiona, ¿no? O la clortalidona. Cuando todo esto no funciona, el siguiente paso que nosotros proponemos, que es ya una hipertensión resistente y que como en algún momento estamos comentando, aún sin datos de daño a órgano blanco, agregar otro diurético, que en este caso sugerimos la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, al tratamiento. Y al final de cuentas, seguir valorando al paciente y revalorarlo, ¿no? Tener en cuenta también que hay muchos otros medicamentos, sabemos que hay muchos medicamentos para la hipertensión arterial, pero teniendo en cuenta los que están disponibles en nuestro medio,
puede ser en el momento algo bastante útil. Aquí tenemos otros medicamentos que también se pueden utilizar en la urgencia hipertensiva y que todos están disponibles en el mercado, ¿no? Los beta bloqueadores como el carvedilol, la betalol y atenolol, algunos que son cardioselectivos a diferencia del metoprolol y el propanolol, en dosis pues, prácticamente terapéuticas, ¿no? Teniendo en cuenta que todos se encuentran en nuestro medio y también tener en cuenta que este tipo de medicamentos tienen ciertas contraindicaciones. No deben de ser utilizados en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco porque al final de cuentas también tienen efecto en la frecuencia cardíaca. Tener en cuenta que mientras más selectivo sea un beta bloqueador, los efectos adversos son menores, ¿no? Pero siempre hay que manejarlos de manera cuidadosa. Dentro de los calcioantagonistas que contamos en el mercado, el diltiazem, el verapamilo, el amlodipino, son los que tenemos con mayor libertad. De los inhibidores de la enfermedad de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril y el enalapril son los básicos que han existido desde hace años y sus nuevas versiones como el lisinopril, que pues prácticamente tienen igual efecto, ¿no? Y otros antagonistas que son un poquito más, menos usados, como el prazosin o la doxazosina, principalmente el prazosin, que se utiliza como un medicamento de rescate, sobre todo cuando otros no han funcionado. Tener en cuenta, obviamente, también no solo la dosis del medicamento, sino tenemos en esta tabla el inicio de acción del medicamento y la duración del mismo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que mientras más dosis usemos o la frecuencia sea mayor, los efectos adversos que se presenten de un medicamento van a ser mayores. Y la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva vamos a definirla como aquel estado fisiopatológico que está asociado a un daño a órgano blanco. Cualquier órgano, incluyendo cerebro, retina, corazón, aorta o riñón, que ya tenga un daño establecido y ese daño haya progresado o sea nuevo, asociado a los niveles de presión arterial que ya comentamos, pues a esto vamos a llamar emergencia hipertensiva. ¿Cuáles son las características clínicas? Pues prácticamente son las mismas, a excepción de que la mortalidad está a corto plazo es mucho mayor. Aquí tenemos en la gráfica del lado izquierdo, pues prácticamente tenemos que a mayor daño vascular y a mayor tiempo que esta persona pase con el descontrol, mayores complicaciones va a tener. ¿De acuerdo? Y en este caso, el control de la hipertensión debe de ser mayor, sin que eso signifique que el tiempo en el que vamos a bajar la presión sea mucho más rápida. La mayoría de los pacientes que vienen con una emergencia hipertensiva, generalmente, al menos tenemos aquí este estudio que se reportó por Zampaglione, que la mayor parte de los pacientes vienen con dolor torácico, disnea o con déficit neurológico. ¿Eso qué significa? Que generalmente las complicaciones a órgano blanco que vamos a tener van a ser a nivel cardíaco, a nivel neurológico, a nivel cerebral, van a ser los más frecuentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las manifestaciones más frecuentes de la crisis hipertensiva van a ser alteraciones neurológicas como la encefalopatía hipertensiva. Si tienen dolor torácico y disnea, la disección aórtica es una de las más letales. Infarto al miocardio, síndromes coronarios, insuficiencia cardíaca que evoluciona hasta un edema agudo pulmonar. En pacientes embarazadas, la preeclampsia y el gel. En aquellos pacientes que ya tengan un daño renal como tal, la insuficiencia renal crónica agudizada o una insuficiencia renal aguda, y en pacientes muy específicos, que igual me permite incluir aquí, la anemia hemolítica microangiopática, que es uno de los casos raros, pero que sí pueden debutar con este tipo de patologías.
Y como vemos en la gráfica de abajo, dentro de todas estas manifestaciones y complicaciones de la hipertensión, son dos, o prácticamente tres, vamos a incluir a las tres más frecuentes, que son la insuficiencia cardíaca, el infarto cerebral o la encefalopatía hipertensiva. No confundirla con los eventos vasculares hemorrágicos. Ahorita vamos a hacer la diferencia entre ellas. ¿Qué es lo que más importa cuando tenemos un paciente para poder manejar adecuadamente estas complicaciones? Prácticamente la exploración física no lo suple nada. Podemos tomar la presión, podemos vigilar al paciente, pero si no lo revisamos, si no tenemos un interrogatorio dirigido hacia estos órganos que sabemos que pueden estar afectados, es difícil que podamos encontrar estas complicaciones. Por lo tanto, yo les propongo esta guía rápida en cualquier paciente que tenga una crisis hipertensiva y que sospechemos daño a órgano blanco. Hacer un fondo de ojo es algo que ha pasado mucho de moda, vamos a llamarlo, pero prácticamente las arterias y el fondo de ojo nos da la información prácticamente de toda la economía. Si esas arterias, ese sistema vascular a nivel retiniano tiene alguna alteración, muy probablemente las otras retinas, las otras arterias o el sistema vascular de todo el cuerpo esté dañado. Hacer un fondo de ojo e identificar si el paciente tiene lesiones, algodonadas, lesiones en flama, que sugieran alteraciones en lo que es la relación arteria-vena de la retina, ver si el paciente está alerta y orientado, ver su estado de alerta, la asimetría pupilar, qué otras alteraciones neurológicas puede presentar, alteraciones en la marcha, alteraciones en los pares craneales o en los movimientos como tal, si tiene meningismo o tiene rigidez de nuca, si el paciente cursa con taquicardia, S3 o S4, que hablan de una insuficiencia cardíaca a nivel de los fluidos cardíacos, o pues, ya francamente edema agudo pulmonar, ¿no? La presión arterial es igual en los dos brazos. ¿Por qué? Porque en algún momento si el paciente tiene una disección aórtica, vamos a tener que el paciente tiene alteraciones de los pulsos en ambos brazos, inclusive de la presión arterial. Si la presión es palpable en las arterias a nivel distal, no solo a nivel central, y otro tipo de patologías como el dolor abdominal o síntomas o inclusive ya como tal aneurisma palpable, que eso en ocasiones se puede hacer en la palpación abdominal si es que el paciente tiene un aneurisma de la aorta abdominal. Y una vez que nos basamos de esta exploración, no quedarnos también solo con esto, sino complementarlo con los estudios que consideremos necesarios. Aquí prácticamente les sugiero estos estudios que en paciente que tenga alteraciones cardiovasculares, obviamente, idealmente hacer electrocardiograma a todos estos pacientes para evidenciar si es que hay alteraciones estructurales cardíacas o datos de isquemia coronaria o inclusive arritmias. Hacer, obviamente, estudios de laboratorio completos para determinar cómo está metabólicamente, función renal, función hepática. La placa de tórax, que en algún momento nos dice si el paciente tiene o no alguna afección crónica. Y en pacientes que presentan alteraciones neurológicas, pues prácticamente una tomografía computarizada, ¿no? Que esto es prácticamente, es factible en nuestro medio, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Pues minimizar las complicaciones de la crisis hipertensiva, tanto en lo agudo como en lo crónico. Y pues prácticamente sabemos que ya esto es sistémico, ¿no? No es un solo órgano el que es más importante o el que se daña más. Todos se dañan a nivel crónico, solo que alguno falla antes que otro y ese es aquel que nos va a dar los síntomas en la crisis hipertensiva de tipo emergencia. Hablando de la encefalopatía hipertensiva, es aquella que se presenta con alteraciones del estado de alerta, caracterizadas por intranquilidad, confusión, convulsiones o inclusive coma,
Y esto se da por una alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Al ocasionar esto, el paciente cursa con edema cerebral de tipo vascular y eso provoca estas alteraciones neurológicas. Significa que un paciente que puede estar con alteraciones neurológicas y aparte una crisis hipertensiva, ¿le tengo que hacer una tomografía obligadamente? Pues sí. ¿Por qué? Porque aún saliendo normal, no excluye que el paciente esté presentando alteraciones neurológicas, que al final de cuentas puedan ser reversibles, pero que sí hay que valorar. Y en el peor de los casos es que el paciente curse con una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia vascular, que al final de cuentas provoca un daño irreversible. Y que en este caso, volviendo al ejemplo que habíamos platicado del presidente Roosevelt, pues tuvo, ¿no? Tenemos evidencia de que pues, prácticamente por el seguimiento que se tuvo desde su internamiento hasta su fallecimiento, cursó con una complicación cerebral, una hemorragia subaracnoidea, que pues prácticamente para ellos fue súbito, ¿no? Y pues bueno, que al final de cuentas le causó la muerte. En daño a órgano blanco específicamente, cerebro, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El cerebro y en general nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, tiene la capacidad de responder a una enfermedad tratando pues, obviamente de curarse. En este caso hay que tener en cuenta estas medidas autorreguladoras porque a veces pueden provocar mayores complicaciones si nosotros no las tomamos en cuenta. En este caso, cuando hay problemas vasculares cerebrales, puede haber, si bajamos la presión de manera súbita, una isquemia a un área cerebral que ya estaba acostumbrado a cierto nivel de flujo sanguíneo. Por lo tanto, en este caso, el nimodipino, que es un calcioantagonista selectivo, sugirió que la reducción de la hipertensión o de los niveles de presión arterial fuera gradual para evitar una lesión por reperfusión, ¿no? Y por isquemia. Y en aquellos pacientes que también pueden cursar con un síndrome coronario, tener en cuenta que la trombolisis también puede provocar una hemorragia, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes, ¿qué es lo que se sugiere? Disminuir la presión arterial en no más de un 10 a un 15% de la basal cuando ellos llegaron en 24 horas. Y que esto puede ayudarles mucho más, sobre todo cuando se mantiene una presión de perfusión entre 130 y 140 milímetros de mercurio y no tener la urgencia de bajarlo a niveles que consideremos normales. Pasamos a la retina, que es uno de los exámenes físicos pues, prácticamente menos invasivos y que nos pueden dar mucho mayor información, en donde lo que nosotros vamos a valorar, que es en el fondo de ojo, es esta clasificación, que es una clasificación de la retinopatía hipertensiva de Wagner, en donde la clasifica en cuatro grados, ¿no? El grado 1, que es en donde hay cambios vasculares mínimos o inclusive normal, solo se observa una estrechez arteriolar. El grado 2, en donde ya se ven hilos de plata y que los cruces arteriales y venosos ya se encuentran tortuosos, ¿no? Eso habla de una hipertensión o un daño crónico a nivel de las arterias. El grado 3, en donde ya se observan hemorragias o exudados algodonosos o lesiones en flama, ¿no? Y el grado 4, que es el más severo, en donde ya prácticamente hay edema papilar, ¿no? Que eso habla de una hipertensión severa, ya con afectación a nivel vascular, ¿no? Y entendiendo que el grado 3 y el grado 4 por sí solos ya es diagnóstico de una hipertensión grave. Las otras complicaciones que los pacientes cursan son a nivel cardíaco intrínseco, con datos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esto generalmente se da por un aumento de la cantidad de sangre que vuelve al corazón y que es incapaz de bombear a toda la economía, ¿no? Llega un momento en que ya este mecanismo compensador se ve rebasado y pues comienza a bajar hasta llegar a un edema agudo pulmonar, ¿no?
y la otra que es a nivel renal, que es la nefroesclerosis maligna, la insuficiencia renal, que se caracteriza a nivel macroscópico y a nivel de estudios de biopsia por presencia de infiltración proteica a nivel del riñón, y que eso provoca que la filtración se vea inadecuada. Y otro caso particular que es de las pacientes embarazadas, que es la preeclampsia y la eclampsia, ¿no? En donde para este tipo de pacientes el tratamiento de primera elección es el sulfato de magnesio, más que nada como estabilizador de membrana, no tanto para disminuir la presión arterial, sino para evitar en lo que se pueda las crisis convulsivas y que haya cierta estabilidad, ¿no? Se inicia el antihipertensivo, en dado caso, obviamente, que cumple criterios para una crisis hipertensiva, y las opciones que nosotros tenemos para las pacientes embarazadas, afortunadamente en nuestro medio la hidralazina es muy fácil de conseguir, y también podemos tener otros como el abetalol, nicarepino no tan fácilmente, pero sí existe, y el nitroprusiato con las contraindicaciones que ya comentamos. Y aquellos que son secundarios a crisis simpático-miméticas, que es solamente por agentes exógenos, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, como aquellos que van por uso de anfetaminas, cocaína, supresión, fármacos que ya habíamos comentado, ¿no? Y como tal, quedamos con este principio básico, que en términos generales los pacientes con las urgencias hipertensivas deben reducir sus cifras tensionales en un lapso de 24 a 48 horas. Los pacientes con emergencias hipertensivas también deben recibir tratamiento inmediato, aunque sus cifras tensionales no deban bajarse hasta los límites que nosotros consideremos como normales, teniendo en cuenta que la reducción debe ser de un 10 a un 15% en las primeras 24 horas. ¿Cuál es la justificación de este tratamiento antihipertensivo? A nivel de los estudios que se han realizado, se ha documentado que por cada vez que la presión arterial aumenta 20 milímetros de mercurio, ya sea de la sistólica o 10 milímetros de mercurio de la diastólica, el riesgo de sufrir complicaciones a órgano blanco aumenta en el doble, o sea, más de un 100% en cualquiera de los órganos que ya mencionamos. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense si una persona que consideramos con presión basal de 120/80, 110/70 o hasta 130/70, que sean pacientes hipertensos controlados, llegan con una crisis hipertensiva, pues prácticamente el riesgo es muy alto. El objetivo es reducir la presión lo más cercano a 140/90, que es el límite de un paciente hipertenso alto, un paciente normal alto, al menos hasta que se controle de manera adecuada y podamos descartar las complicaciones. Y se estima que el tratamiento antihipertensivo adecuado en un paciente crónico reduce todas estas complicaciones, prácticamente los CVC, los eventos vasculares cerebrales, de un 30 a un 40%, el infarto en un 20 a un 25%, y la insuficiencia cardíaca hasta más de un 50%. Entonces estamos hablando de una reducción de las complicaciones de una manera adecuada. Este es un resumen de la evolución que también platicábamos de nuestro amigo el presidente Roosevelt, cómo el paciente fue monitorizado desde el 28 de marzo que él ingresa por dolor precordial, prácticamente en una actividad normal, ¿no? Bueno, normal para ellos un discurso, ¿no? Y cómo el paciente fallece el 12 de abril, prácticamente 14 días después, todo en relación a sus cifras tensionales, que como en algún momento vemos en la gráfica, nunca se controlaron, ¿no? Por eso es que el control adecuado de la presión arterial es uno de los objetivos primordiales. Aquí me permito resumir un algoritmo que me parece bastante adecuado sobre cómo manejar a aquellos pacientes que llegan a una crisis hipertensiva para poder ubicarlos ya sea como una urgencia o como una emergencia y saber los planes terapéuticos, ¿de acuerdo?
De todas maneras, queda disponible para que ustedes lo puedan consultar. Aquí tenemos una tabla en donde sugerimos ciertos antihipertensivos para ciertas patologías. ¿Por qué? Porque los antihipertensivos no son iguales todos y sobre todo los que son intravenosos hay que manejarlos de manera adecuada y sobre todo tener en cuenta que las complicaciones que puedan presentar deben ser vigiladas dentro de un hospital. De esa manera, me sugiero obviamente proponerles que para los pacientes que tengan alteraciones neurológicas y que cursen con alteraciones de tipo encefalopatía hipertensiva, EBC isquémico en fase aguda o hemorragias, podemos utilizar idealmente el abetalol, nitroprusiato y con mucho cuidado el nimodipino si es que lo tenemos disponible, ¿no? Para agentes cardiovasculares y complicaciones cardíacas como edema agudo pulmonar, síndrome coronario agudo, los diuréticos ayudan mucho como depletores y el nitroprusiato o la nitroglicerina como tal o el esmolol son buenas opciones terapéuticas, teniendo en cuenta que el esmolol, al ser un beta bloqueador intravenoso, también tiene complicaciones a nivel de la frecuencia cardíaca y su tiempo de acción es extremadamente corto. Y para las demás complicaciones como la preeclampsia, ya sugerimos la hidralazina, pacientes con insuficiencia renal, el nicardipino y el nitroprusiato sódico también es una muy buena opción. Igual les dejo esta relación en cuanto a los medicamentos intravenosos de mayor uso en los servicios de urgencias, así como sus dosificaciones y el mecanismo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta tanto el inicio de acción como la duración del efecto, así como las indicaciones específicas, teniendo en cuenta que en este caso el esmolol, el nitroprusiato, la nitroglicerina, son medicamentos que tenemos de disponibilidad en nuestro medio y que podemos utilizarlo pues prácticamente en beneficio del paciente, ¿no? Y pues para terminar, tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta que las complicaciones a nivel sistémico de la hipertensión y de la crisis hipertensiva pues prácticamente se dan a nivel de toda nuestra economía, ¿no? A nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel renal, el síndrome metabólico, la enfermedad vascular periférica, la nefropatía, inclusive, obviamente, las pacientes embarazadas son personas que están en riesgo de tener estas complicaciones. Entonces, no quedarnos solo con lo básico de la hipertensión. La hipertensión, al final de cuentas, tiene daños generales que son previsibles. Y bueno, les agradezco su atención. Espero haberles podido dar un panorama general de la hipertensión, de la crisis hipertensiva, del manejo de la urgencia hipertensiva y de la emergencia, y pues que les haya